Gracias, Pía. Una breve introducción. Primero que nada, muchas gracias a todos por asistir a esta reunión. Como lo saben los inversionistas que están con nosotros hace un tiempo, nosotros normalmente hacemos estas presentaciones trimestralmente, pero dada la volatilidad, justamente como decía Pía, que hemos visto en el mercado, una volatilidad que habíamos anticipado. De hecho, en nuestra reunión anterior hemos decidido adelantar un poco esta puesta al día, para tener dar un poco de claridad con respecto a cómo vemos las cosas durante este año y qué cosas cabe esperar de nuestros fondos. Básicamente lo que estamos viendo y el resultado del mes de enero es producto de dos factores que han sido fundamentales como noticia durante el mes. El primero es un conflicto geopolítico potencial, conflicto geopolítico que existe con el potencial de una invasión de Rusia a Ucrania, lo cual ha tenido al mercado particularmente preocupado por los efectos que pueda tener esto sobre la evolución de la economía europea en particular y global, en la medida en que el efecto sobre precios de combustible sería bastante notorio. Algo de distensión hemos podido registrar el día de hoy a partir de algunos anuncios, pero no voy a entrar en ese detalle, lo voy a dejar para las preguntas o para que Rolando se explaye respecto al tema. Y el segundo, quizás el más importante, es la perspectiva de un aumento de tasas de interés y de retiro de liquidez como medidas de los bancos centrales de países desarrollados y de países emergentes también, el global, como respuesta a la alta inflación que se registró durante el año pasado y que se sigue, porque tiene un componente inercial, registrando en mercados desarrollados. Esta perspectiva de mayores de tasas de interés resulta en un ajuste, un descuento de las valorizaciones de acciones, y es un descuento que afecta de manera diferenciada a distintos sectores del mercado, cosa que entraremos a analizar en un momento. Y eso básicamente ha tenido un efecto negativo sobre los retornos de los fondos durante este mes. ¿Qué podemos esperar el resto del año? Eso lo voy a dejar para la presentación de Rolando, pero básicamente, como siempre decimos, las inversiones en mercados financieros, la plata se hace en mercados financieros con tiempo, ¿verdad? Y en circunstancias como estas, a veces vale la pena tener un poco de calma y más bien verificar si esto, más que un riesgo, es una oportunidad para agregar exposición a mercados financieros, dado que hemos encontrado algunas oportunidades en los mismos. Sin más, lo dejo a Rolando para que avance con la exposición y con la presentación. Listo, gracias Alfredo, gracias Pía. Buenas noches con todos. Entonces vamos a comenzar. Pía, la siguiente, por favor. Como dijo Alfredo, el tema de inversiones es un tema de largo plazo. De hecho, yo me acuerdo mucho la primera crisis que yo viví en persona, que fue la del 2008, ¿no? Fue todo un caos, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y las personas se asustaban. Incluso en Perú, aquí nos asustábamos y el mercado luego subió. Y así sucesivamente, la crisis europea, la crisis de Grecia, ahí nos podemos ir al tema del Brexit, podemos irnos cuando salió Trump, la guerra comercial, el COVID-1, el COVID-2. En líneas generales, el mercado financiero tiene siempre esos eventos que en muchos casos nos asustan. La idea es entender que estos eventos en realidad son transitorios y es una oportunidad, como decía Alfredo, de compra con una visión de largo plazo. Entonces, en términos de enero de este año, tenemos que saber, oye, ¿por qué cayó? ¿No? Siempre nos gusta a nosotros los economistas, oye, ¿por qué cae el mercado? ¿Por qué mi dinero tal vez se retrocede, mi riqueza en un cierto periodo? Primera variable importante, expectativas de mayor incremento de tasas en los Estados Unidos, ¿no? Hace buen tiempo que se decía, ya tienen que subir las tasas. Yo me acuerdo allá por el año 2013, ya cuando se decía, ok, ya las tasas tenían que subir, ¿no? Habían economistas famosos de bancos de inversión que decían, tienen que subir porque viene la inflación, el malo de la película, y no venía la inflación. Se pasaba 2013, 2014, 2015, 2016, y la inflación no venía, a pesar de que la Fed había inyectado un montón de dinero en la economía. Me acuerdo en clase siempre decía, oye, el primero que habló del QE fue Alan García. Acuérdense, él hizo un QE también, ¿no? Entonces, el tema de la inflación es algo que nos ha preocupado a todos. Y de hecho, en Estados Unidos, hoy en día, la inflación está alrededor por encima del 7%, que para ese país es un montón, ¿no?
Hoy escuchaba en Bloomberg, por ejemplo, que algunos allá decían, no, esa es hiperinflación, no tiene nada que ver, no es un high inflation, pero no es una hiperinflación, ¿no? Entonces, en línea con ese escenario de inflaciones al alza, Estados Unidos ha tenido que subir o tiene que subir la tasa de interés pronto. Ese simple hecho de que la tasa de interés va a subir, que es el costo de crédito, ha hecho temblar los mercados financieros de renta variable, ¿no? Sobre todo aquellos activos tecnológicos, activos financieros cuya valoración es traer al presente los flujos de caja futuros. Y mientras más futuro hay, la tasa de interés que la tasa de descuento nos va a afectar más. Entonces, cuando la Fed dice, ya voy a subir la tasa, los mercados comienzan a temblar, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a tener una tasa de 0% por 10 años, ¿no? Es natural ese sentimiento de miedo, pero no hay que tener ese miedo porque el crecimiento sigue, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ya los mercados han reaccionado. Aquí, ¿qué tenemos? Al lado derecho tenemos tres series, ¿ya? La serie verde es la serie del índice más importante del mundo en renta variable, que es el Standard & Poor's 500, que incluye las 500 empresas más grandes en los Estados Unidos. En una visión de largo plazo tenemos que es una tendencia creciente. Siempre, y yo me acuerdo en 2015, por ejemplo, oye, ya subió mucho el S&P, tiene que caer, y no cae, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Mientras el dinero esté dando vueltas en el mundo y el crecimiento se estaba dando en las economías, el S&P seguía subiendo. Y de hecho va a seguir subiendo en la medida que el crecimiento económico siga ahí, ¿no? Podemos tener baches, acuérdense del 2008, acuérdense del COVID, pero son baches transitorios y como decía Alfredo, son oportunidades de compra. Lo nuevo, si quieren ver, fíjense la línea azul, es la tasa del tesoro americano a 2 años, que comenzó a caer plana por varios meses y ya a partir de este año ha comenzado a subir. Es esto lo que comienza a afectar a los mercados. ¿Y por qué? Fíjense abajo, fíjense en inflación. Esa inflación que es 7,5% ahora, ¿no? Fíjense, la inflación americana está por encima de la peruana. ¿De cuándo acá, no? La inflación allá está por encima de la inflación, si bien acá en Perú también es alto. De hecho, el dato de hoy ha sido alto, pero no tan alto. En Perú, Estados Unidos sí asusta, ¿no? Hablaba ayer en San Valentín, por ejemplo, decían que un ramo de rosas costaba $135, y antes del año pasado costaban 100. El americano ya como, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Y eso, obviamente, hace temblar a los mercados financieros, ¿sí? ¿Por qué? El segundo punto, el menor ingreso disponible. Tus dólares allá ahora valen menos, ¿no? Y eso hace que el americano sea mucho más fino al momento de decidir en qué gastar. De hecho, las estadísticas esperadas de consumo privado en los Estados Unidos para el primer trimestre son hacia abajo, es decir, va a crecer pero mucho menos. Ya se esperaba un crecimiento más o menos del primer Q de más o menos 3% y ahora va a crecer más o menos 1,5%. Entonces sí hay un impacto de corto plazo en la economía americana, ¿no? Y tercero, algo que afectó a todos nosotros, a todo el mundo en general, el COVID, ¿no? El Omicron, si bien es más infeccioso, lo que ha demostrado que es menos mortal y por ende las economías han comenzado a abrirse otra vez. Esos cuellos de botella en la producción y que no conseguía trabajadores y habían falta de insumos, bueno, ahora se están abriendo otra vez. En líneas generales, estamos positivos en lo que viene del año. ¿Qué tenemos ahí abajo? Abajo tenemos los retornos de enero. Y de hecho, esta reunión trata de explicarles por qué justamente en enero tenemos retornos que tal vez pueden asustarnos. Un S&P cayendo por arriba del 5%, ¿no? Pero ya vamos a ver que eso no es tan raro, ¿ya? Las rentabilidades abajo son las rentabilidades de los fondos que tenemos, la rentabilidad del Faro Renta Variable, la rentabilidad de Global Innovation y la rentabilidad del deuda global, ¿no? Son rentabilidades negativas, sí, en línea con el mercado. En algunos casos han caído más que el mercado, pero en febrero, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, como si bien también el mercado cae, los fondos de Faro vienen cayendo menos que el mercado, ¿no? Fíjense, la caída de enero es un evento extremo, es decir, algo que ya viene la crisis, una catástrofe. No, no lo es. Si uno ve el lado derecho de la presentación, es una distribución de los retornos mensuales desde el año 1990. Es decir, cada mes, cuánto ha venido rindiendo el S&P 500, este índice de la bolsa americana, ¿no? El más importante del mundo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí donde está la flecha, el retorno más o menos de 5% de caída mensual que fue enero. No estamos en los peores escenarios. No estamos en un mes
que fue menos 20%, no. Entonces, no hay que asustarse, ¿sí? Los eventos, si quieres, se juntaron en este mes, pero debería rebotar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? En el lado izquierdo, por ejemplo, abajo es la volatilidad del mercado. Y la volatilidad, que es la visión estándar, o cómo se mueven los retornos, no está en máximos. ¿A dónde voy? Claro, nos asustamos porque seguramente ha venido subiendo, pero no estamos hablando de volatilidades máximas en el mercado. ¿Ya? Entonces, ese es el mensaje final. Los activos no es que están desplomándose, sino que con una visión de largo plazo pueden ser, y de hecho lo son, oportunidades de compra. La siguiente, por favor. Ahí tenemos, disculpen, me faltó comentar, estos son los retornos de los fondos de Faro en el mes de febrero, ¿no? Si vemos, hay caídas, claro, el mercado, esto es al cierre de ayer. Hoy el mercado ha dado un buen rebote, los fondos de Faro han subido más que el mercado, y aquí vemos justamente que, bueno, estamos protegiendo de cierta manera valor en la medida que estamos cayendo menos que lo que ha venido cayendo el mercado en el mes de febrero. Ya. Siguiente, por favor. ¿Qué esperamos hacia adelante? Los mercados financieros es pura expectativas, no es mirando hacia atrás. De nada me vale a mí analizar lo que pasó, sino lo que va a pasar. Entonces, las dos variables claves que afectan a lo que se llama el riesgo de recesión, el riesgo económico, son el crecimiento económico y las expectativas de inflación. Veamos, Pía, por favor, los siguientes gráficos. El lado izquierdo, el mensaje es bien directo, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? En Bloomberg se encuestan a varios economistas, ¿ya? En los cuales ellos te van a decir, o te dicen mes a mes, cuánto esperan que va a crecer la economía del mundo y cuánto va a crecer la economía más importante del mundo, ¿no? Que son los Estados Unidos. El dato de mayo del año pasado, fíjense que se esperaba para Estados Unidos primero, fíjense, 4.1, ¿no? Para Estados Unidos. Fíjense que se espera ahora, 3,7. ¿Ya? Igual, ¿es una caída o no? Es esto lo que ha venido moviendo los mercados. Mientras haya crecimiento, podemos tolerar esa volatilidad y de hecho no se ve recesión. Pero claro, los mercados han venido ajustando expectativas, tal vez eran demasiado optimistas en cierta manera, y han corregido estos números, pero no estamos hablando de números negativos. ¿Me siguen? Son números decentes para una economía americana. Entonces, esto nos da tranquilidad. ¿Pueden corregir más? Sí, seguramente pueden corregir más, pero por lo menos en el 2022 sí vemos que estos números, bueno, te van a permitir que den earnings o ganancias importantes a las empresas, que al fin y al cabo que es el driver importante de la renta variable. El mundo al lado derecho de este cuadro también ve una corrección, pero no es tanta o no. Claro, a los inversionistas ¿qué le importa? Más que todo Estados Unidos. Estados Unidos es más del 60% de la bolsa global. De lo que pasa en US va a afectar obviamente a todas las economías, incluido Perú. El mundo también ha corregido hacia abajo, pero también es una posición muy, muy interesante, ¿no? Que luego que el COVID comienza a salirse del mundo emergente y los países europeos, esos también van a comenzar a reflotar y mejorar, y eso hace que algunos países den expectativas de crecimiento mayores que lo que se esperaba antes. ¿Ya? Eso es por el lado de expectativas de crecimiento. Aquí hay algo positivo. Por el lado derecho, también vemos, en el mercado financiero hay contratos de bonos indexados a la inflación, ¿no? En Perú también lo hay, por cierto, los bonos BAC, en los cuales tu retorno está asociado a, oye, si hay más inflación, yo recibo mayor cupón. Bueno, de esos contratos, que son los TIPS en los Estados Unidos, se puede inferir la inflación esperada por el mercado, ¿sí? En términos anualizados. Por ejemplo, en un horizonte de 2 años, los inversionistas que compran esos activos para protegerse de la inflación esperan que la inflación sea de 3.66%. Eso es bueno. ¿Sí? No están esperando que sea 7,5. No están esperando que sea 10. ¿No? Ayer, este es el dato, perdón, al día de ayer. El día de hoy es 3,60. Es decir, ya tenemos una ligera reducción de expectativa de inflación en toda la curva. Mensaje aquí es, fíjense que la curva, o estos gráficos, perdón, está invertida. La inflación de largo plazo anualizada es menor que la inflación de corto plazo. Si la inflación, por ejemplo, a 10 años es 2,51. No estamos hablando aquí que creen que la Fed se le escapó la inflación y vamos a tener inflaciones altas por buen tiempo. No, estamos hablando que el mercado todavía cree
y es también la posición nuestra, que la inflación puede seguir subiendo en el corto plazo, sí, pero luego tiene que comenzar a caer en línea con que los mercados, la oferta laboral comience a expandirse otra vez, luego que el COVID comience a reducirse, y eso ayuda mucho a los mercados financieros. Entonces, estamos favorables por estas dos variables. Claro, en el corto plazo puede haber ruido en ambas, pero nosotros no gestionamos con el corto plazo. Son oportunidades de ver justamente qué activos abarataron más de la cuenta y tomar posición en ellos. ¿Sí? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? ¿El mercado se mantendrá volátil? Sí. ¿El 2022 va a ser un mercado volátil? Sí. ¿Y por qué? Por la subida de tasas. Hay un hecho estilizado que uno ve en los datos, ¿ya? Que cuando la tasa de interés comienza a subir, los mercados comienzan a ser más volátiles, ¿ya? Claro, del 2008 al 2015 de diciembre las tasas no subieron. Entonces estamos acostumbrados a volatilidades de experimento. Pero ahora que ya comienzan a subir, ya los inversionistas que no se acuerdan del 2006, 2005, 2004, 2003, comienzan a ver, uy, ¿qué está pasando? Pero bueno, el mercado es así, ¿no? Por eso es el mercado financiero, ¿no? Dos, los fundamentos económicos siguen positivos en Estados Unidos, ¿no? Y no hablo de un trimestre. Tal vez otra vez el trimestre inicial de 2022 tal vez no es tan alto, ¿no? 1,5% de crecimiento. Pero en líneas generales, en el año y en lo que viene, no vemos todavía una probabilidad de recesión, ¿ya? La probabilidad de recesión, creo que eso no lo dije en la diapositiva, bordea el 15% para los próximos 12 meses según una encuesta, ¿no? Entonces, siempre es bueno monitorear lo que el mercado está pensando, ¿no? Porque es justamente lo que va a mover los precios. Y los fundamentos económicos no solamente son positivos para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. Para ese otro 40% del mundo, que incluye Japón, Europa, y en la medida que se puede, algunos emergentes también que pueden sobredesempeñar en el año 2022, ¿no? Con ello, el tercer mensaje es una oportunidad de compra, ¿no? Para el largo plazo, y los fondos de Faro son fondos bien diversificados. Por eso que estamos viendo que la volatilidad de algunos de ellos, que todos en general, son menores que las volatilidades de los activos de mercado. Eso es por mi lado, las ideas centrales que quería comentar. No sé, ¿tienen preguntas? Gracias, gracias Rolando. De hecho, ahora empezaríamos con la parte de las preguntas, ¿no? Como les comenté, está la cajita de Q&A o preguntas y respuestas para que vayan escribiendo las consultas que tengan. Bueno, una de las preguntas que veo acá es ¿qué deberíamos de esperar para los clientes que tenemos invertida una buena parte en los sectores de innovación, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros que vayan a desenvolverse los sectores de innovación con lo que has puesto Alfredo y Rolando? Rolando, ¿quieres tomarla tú? A ver, en el corto plazo, obviamente con este incremento de tasa de interés, es de esperar, y de hecho lo que estamos viendo, hay un golpe en los activos de innovación. Sin embargo, estos activos son activos de largo plazo, ¿no? Mientras el mercado descuente subida de tasas y comienza a decir, ok, hasta aquí no más, y ya no van a subir más, los activos de innovación obviamente van a comenzar a reflotar, ¿no? Entonces yo sí soy positivo, en un horizonte de mediano y largo plazo, sobre los activos que hemos elegido nosotros, ¿no? Porque no es un fondo cualquiera, es un fondo que hemos analizado cada uno de los activos que están entrando, y de hecho en el pasado han dado buenos retornos importantes, y claro, ante un movimiento cíclico de las tasas, hay un payback, hay un retroceso natural del activo, porque nada crece en línea recta, pero mientras esa idea sea positiva, mientras las expectativas de crecimiento se den todavía, en verdad, debería retomar su senda positiva. No sé si Alfredo querías comentar algo ahí. No, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí podemos hacer una distinción que es la que ya hiciste en el cuerpo de la presentación, que tiene que ver con empresas que tienen flujo de caja claramente identificados el día de hoy, que son muy predecibles, versus empresas que tienen proyección de flujo de caja. No ganan mucha plata hoy, pero son empresas que van a dominar ciertos nichos de mercado durante los próximos años y por lo tanto podemos pensar que van a tener flujos de caja muy importantes de acá a 5 años, de acá a 10 años. El tema con la diferencia, la forma en que una suba de tasa de interés afecta a esos dos tipos de empresas es muy distinta. La empresa que tiene el flujo de caja más lejano va a ser penalizada de peor manera el día que suban las tasas de interés. Y eso también responde un poco al sesgo que tenemos en el portafolio central, que hoy día que es un portafolio que puede hacer cualquier cosa, es un portafolio que tiene más
un poco de carga más hacia el lado de empresas con flujo de caja presentes más predecibles, etcétera, ¿no? Y creemos que es, digamos, acá lanzo con una afirmación que no ha sido preguntada, pero digamos, tenemos este fondo de renta variable que tiene más esta tendencia, tenemos el fondo de innovación que se dedica más a estas empresas de largo plazo. Yo creo que durante los próximos 2 años probablemente, o hasta que veamos que el mercado estabiliza su percepción con respecto a tasa de interés, el fondo de renta variable probablemente va a tener mejor retorno que el fondo de innovación. Pero también creo que durante los próximos 10 años el fondo de innovación va a tener un retorno más fuerte que el fondo de renta variable, que tiene un componente más tradicional, conservador, ¿no? No sé si con eso creo que respondo a esa y a una pregunta que acabo de ver, que es esta de qué tipo de acciones, en qué industrias las ven más interesantes, ¿no? Hay industrias que se van a beneficiar claramente de la subida de tasa de interés, el sector financiero, no sé si Rolando quieres tomar eso de ahí. Perfecto, gracias. De hecho, hay otra consulta sobre cuál es el impacto del aumento de la tasa de interés en el fondo de renta fija, ¿no? Nuestro fondo de renta fija, en la renta fija en general, ¿no? Y qué tanto o cómo esperamos que este fondo se desenvuelva en los próximos meses, ¿no? Y creo que se ha sido inquietud de varios clientes, ¿no? Por el retroceso que hemos visto en enero en este fondo. Ya. No, efectivamente, no, para mí el tema es que las tasas suben, obviamente va a golpear a todos los fondos de renta fija del mundo, no solamente a Faro, es un factor global, ¿no? Aquí el tema es, ¿qué hacemos nosotros para evitar que ese golpe nos afecte bastante? ¿No? Entonces, porque el golpe lo vamos a recibir en el corto plazo, y de hecho lo hemos recibido en enero, ¿no? En febrero también, pero como mostré en febrero, la caída del fondo de renta fija ha sido menor que el mercado. ¿Y por qué? Porque Faro no somos estáticos, es decir, hemos visto el portafolio y hemos migrado a duraciones más cortas, de tal manera que el impacto de la subida de tasas sea lo menos posible, sin sacrificar el retorno, es decir, sin sacrificar el carry, el retorno que te tiene que dar el fondo. Entonces, eso es en términos transitorios. Las tasas de interés no van a subir para siempre. El mercado la descuenta rápidamente. Y una vez que ya descontó gran parte de la subida, es momento para subirse al mundo de la renta fija. De hecho, si uno ve los mercados latinoamericanos, nosotros en el fondo de deuda tenemos bonos en dólares de la región. Las tasas de interés en Latinoamérica han subido bastante, de hecho más que Estados Unidos, ¿no? Entonces, en algún momento el ciclo de tasas en la TAM no es que esté comenzando, ya comenzó hace buen tiempo. Entonces, podemos ver que las tasas se estabilizan a cierto nivel alto y ser una oportunidad muy importante de compra. Entonces, en el corto plazo, claro, va a haber un golpe. Hemos movido la duración a duraciones más cortas y va a ser una oportunidad de adquirir más bonos hacia adelante. Sí, de hecho, eso, solo para agregar un poco de detalle, Rolando, discúlpame porque me subí antes de que termines. El fondo tiene una duración de 4 años y tiene un rendimiento poco por encima del 4,5%, alrededor del 4,5%, con lo cual lo que cabe esperar de ese fondo es que en promedio, si uno se queda 4 años en ese fondo, uno va a tener una rentabilidad de entre 4 y 4,5%, es lo que va a tener uno, porque eso es el retorno contractual que tienen los bonos. Recuerden, un bono tiene un retorno contractual, está especificado en el reglamento del bono. Lo que cambia mes a mes, día a día, es el precio del bono. Pero si uno se queda a cobrar esos bonos hasta el final, que es básicamente recorrer la duración que tiene esa cartera de bono, lo que va a tener como retorno promedio es ese 4 y algo más por ciento, ¿no? Entonces, claramente, si ese fondo que va a tener en promedio 4% rinde un año cero, lo más probable es que acumule ese retorno para los años siguientes, porque va a terminar retornando finalmente eso común. Perfecto, clarísimo. De ahí otra pregunta que veo que se ha repetido es si, dada la volatilidad que creemos que va a seguir dándose en los mercados accionarios con mayor fuerza por el tipo de activo que es, si consideran ustedes que podría ser un momento como para poner el portafolio algo más conservador, ¿no? Es decir, migrar el portafolio más hacia renta fija. Pero, ¿a qué portafolio te refieres? Porque son 3 fondos diferentes. Sí, ahorita la mayor
o la mayoría de nuestros clientes está, digamos que, un poco más invertido hacia acciones, ¿no? Entonces acá la pregunta es si consideramos que sería un buen momento como para cambiar ese porcentaje y de repente ir más hacia renta fija. Ya, entonces, ¿no? a ver, ¿cuál es mi opinión? Siempre hay que mirar hacia adelante. Ya pasamos lo de enero, entonces, ¿qué viene hacia adelante? ¿Hacia dónde se mueven los factores de riesgo? Uno, tasas de interés al alza. Entonces, eso es un golpe a los bonos. Crecimiento económico favorable a renta variable. Entonces, mi opinión es, en líneas generales, yo me quedaría renta variable, pero no necesariamente en el índice global, sino hay que ser selectivos con las apuestas de riesgo. En renta variable hay varios sectores, y en renta variable hay que entender que si las tasas de interés van a subir, tal vez no me conviene estar 100% en activos de crecimiento, sino más en activos value, como decía Alfredo al inicio, ¿no? En activos de financieras, o en activos algo de energía, algo de, ¿no? Vamos viendo en la manera que estemos en ese sector de renta variable que se va a ver beneficiado de la subida de tasa, ¿no? Entonces, yo personalmente sí estaría más en activos de renta variable que en renta fija en la coyuntura actual. No sé, Alfredo, sí. Coincidimos totalmente. Sí, es un momento más para tener renta variable que renta fija. La renta fija efectivamente va a tener el viento en contra de las tasas de interés. Ahora, dentro de renta variable, que es un mundo muy amplio, tienes activos que van a sufrir más de ese viento en contra, que son los que tienen los flujos más en el futuro, que activos que tienen flujos hoy día, ¿no? Así que es el sesgo que justamente le estamos dando al portafolio cuando Rolando hablaba hace un momento de qué oportunidades hay en una situación como esta. Hay varias oportunidades y hay sectores, como decíamos hace un momento, que se van a beneficiar de una subida de la tasa de interés. Yo quisiera adicionar el punto 4 que está presentando ahorita en la diapositiva, el concepto de diversificación, ¿no? Porque algunos se emocionan, ya, solamente tengo un ETF, dos, listo. Y claro, no diversifico, ¿no? Y claro, ahora decimos que todo va bien, pero algo que no esperamos pasa y viene el riesgo por fuera y si tienes pocos activos, te va a golpear fuerte. Los fondos que tenemos en cartera son fondos bien diversificados. Entonces, eso ayuda bastante ante la eventualidad de un evento que no estamos controlando, ¿no? Entonces, ahí sería un poco más la recomendación de ir comprando, ir viendo la oportunidad en estos momentos en que el mercado corrige, ¿no? Sobre todo corrige arriba de un 5%, de repente ver entrar con un poquito más, corrige un 10%, entrar con un poquito más, y ir teniendo esa disciplina, ¿no? De ir tomando esas oportunidades y no asustarse tanto de la volatilidad que podamos estar presenciando, sino verlo hacia largo plazo, ¿no? O sea, ver ese tipo de inversiones, y es algo que de hecho yo siempre en las conversaciones que tengo con cada uno de los clientes, ¿no? Trato de recalcar bastante el horizonte de inversión con el que han entrado, ¿no? Eso es muy, muy importante, dado por la clase de activo en la que estamos invirtiendo y también por, como dice Alfredo y Rolando, por cómo están posicionados los portafolios, ¿no? Que están pensados en inversiones que, digamos, den una buena rentabilidad más a un mediano plazo, ¿no? De acuerdo. Sí, la verdad que, para hacer una digresión, la forma en que estuvo diseñado el sistema privado de pensiones originalmente, esto de tener que hacer aportes constantes, es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Si uno va a invertir en mercados, en activos financieros, el poder agregar siempre lo que asegura a uno es que uno, digamos, nunca compra ni barato ni caro, uno está comprando siempre, ¿no? Ahora, es mucho mejor comprar en momentos en que el mercado se pone barato, claramente, ¿no? Así es. Otra consulta que veo es en torno a, bueno, al oro, que Sí. sí, o sea, ¿qué podríamos esperar de este activo, ¿no? Del oro, o sea, cómo reacciona el oro ante un momento de volatilidad en los mercados, ¿no? Bueno, de hecho acabamos de vivir un momento de tensión geopolítica que ha tenido un efecto relativamente positivo sobre el oro y creo que esta señal de retiro de tropas de la frontera que dio hoy día Rusia a las 9 de la mañana hora europea, tuvo un efecto negativo sobre el precio del oro, ¿no? Es una excelente cobertura para riesgos geopolíticos, pero tiene viento en contra como los bonos. O sea, en un ambiente de suba de tasas de interés, el costo de oportunidad, digamos, cuando las tasas de interés están muy bajas, el costo de oportunidad de tener oro, que es un activo que no paga una tasa de interés, es muy bajo. Cuando las tasas de interés empiezan a subir, es un poco más complicado el panorama para el oro, pero
sirve como hedge ante eventos geopolíticos, ante la posibilidad de que uno vea devaluaciones de monedas por exceso de inflación, etcétera, etcétera. Rolando, no sé si quieres agregar algo ahí. Yo adicionaría, cuando uno hace el análisis del oro en un portafolio, el oro sirve bastante para diversificar dos tipos de riesgo. Primero, el riesgo de hiperinflación. Es decir, inflaciones de 7,5 no son hiperinflaciones. Entonces, realmente para inflaciones altas, el oro ayuda bastante y van a ver el incremento de valor del oro. Y dos, ante caídas importantes del PBI. No caídas de 1%, ¿no? Sí, caídas importantes o recesión. Ahí el oro sirve bastante como hedge y de hecho se recomienda tener, claro, no más del 10% cantidades de oro ante unos eventos como estos, ¿no? Entonces, en líneas generales, actualmente no vemos eso. Y adiciono a lo que dijo Alfredo, ¿no? La tasa de interés, ¿no? El oro, uno lo ve, claro, el oro me protege, pero el oro es un commodity y es bien cíclico, se mueve y se mueve bien, ¿eh? El oro no es que no se mueve, entonces si te equivocas en el del oro, pues por más que lo veas como un seguro y el seguro no funciona, porque no viene la recesión, no viene la hiperinflación, vas a perder dinero, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta que veo para ir acabando y no quitarles mucho tiempo es, bueno, ¿consideran que aquellos que aún tenemos ahorros e inversiones en soles ante la caída del dólar en las últimas semanas, debemos comenzar a migrar inmediatamente a dólares y tener inversiones en dólares? ¿O qué recomendarían ustedes en este sentido en términos de portafolio soles-dólares, ¿no? Dale, Rolando, te dejo con las monedas. Ya, está bien. Opinión personal, ¿no? A ver, a mí nunca me gusta esquinar mi portafolio personal a una moneda. Ya no lo esquino, si no me voy 100% a uno. Si bien soy peruano, vivo aquí, que gano en soles, sí me gusta diversificar mi cartera personal. Entonces sí hay dólares y soles, ¿no? Actualmente, por la coyuntura política, sí vería una oportunidad de dolarizarme en la medida que tenga soles que todavía no me he dolarizado. Entonces sí vería, en línea con el comentario, con la pregunta, dolarizar, pero nunca al 100%. No siempre es bueno, otra vez, la diversificación. Salvo que veamos efectivamente que viene una catástrofe en el país y bueno, y vale la pena estar 100% dolarizado, ¿no? Ese es el caso de mi portafolio. Sí, la verdad que ahí depende un poco de, yo creo que si uno tiene, en general, lo que recomendamos a nuestros clientes tienen su trabajo acá, sus activos acá, en general expuestos ya al riesgo soles. Si se arman una cartera para diversificar globalmente, creo que es bastante natural que tengan a tener esto en otra moneda. Perfecto. Creo que con eso hemos abarcado la mayoría de las preguntas. No queríamos quitarles mucho tiempo en esta charla, no era la idea. Ya las consultas siempre, por favor, como las venimos haciendo, las pueden manejar directamente conmigo. Igual saben que cualquier cosa yo siempre recurro a Rolando o a Alfredo, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles por su participación el día de hoy.